¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a este nuevo video de la serie sobre didáctica especial de la educación física. En esta clase vamos a seguir el recorrido sobre la cuestión de los modelos didácticos, tratando de acercarnos a la comprensión del modelo subjetivista y su tránsito hacia el modelo sociocrítico y particularmente hacia lo que llamamos enfoque didáctico. El modelo hermenéutico subjetivista, para comenzar, admite como dos manifestaciones. Uno es el movimiento de la expresión corporal y la otra manifestación es el movimiento de la educación psicomotriz o la psicomotricidad. Ambos movimientos, según Benilde Vázquez, están originados en lo que ella llama el corporeísmo en Europa, movimiento y fenómeno cultural ocurrido sobre todo en Francia, Inglaterra, los Estados Unidos, Alemania y en algunos países de Latinoamérica más que en otros, en los cuales la disconformidad con muchos de los dispositivos institucionales y socialmente construidos y que se expresaban en un sinnúmero de prácticas como el matrimonio, particularmente el matrimonio monogámico, pero también en la rigidez de la danza clásica, en las manifestaciones artísticas. Esa disconformidad comienza a manifestarse con la producción de nuevas formas de prácticas sociales, acompañadas a la vez por el auge y el surgimiento de muchos estudios de sociología crítica que deconstruían de qué manera las formas de dominación capitalista estaban enraizadas y particularmente corporizadas. De algún modo, el- el- la cultura, diría Marcuse, vivía en un exceso de represión excedente, que el movimiento del corporeísmo, también manifestado en la música, particularmente en la música inglesa, a través del surgimiento de nuevas formas musicales y nuevas estéticas, este, se afianzaba. La expansión del movimiento hippie, nacido un poco antes de este momento, también era una de sus manifestaciones, las proclamas vinculadas con el amor libre, eh, etc. Eh, Bien sabemos que, como comentamos ahí en el texto, en el capítulo 2, que muchos de estas tendencias propias de los años 60, el capitalismo aprendió a cómo conjurarlas, convirtiéndolas luego en fetiche y quitándole su carácter transformador. Los orígenes de la expresión corporal posiblemente haya que buscarlos en la obra de Mary Wigman, creadora de la danza jazz, en Heinrich Meadow, en Bode, en Isadora Duncan, o también en la obra de Del Sarte y Dalcroze, al incorporar al movimiento para poder enseñar ritmo y música, a la obra de Hannebut y Dalio también nuevamente, al incorporar el ritmo en la gimnasia masculina. Podríamos decir de que la expresión corporal se ha manifestado a través de tres vertientes. Una vertiente artística ligada a la representación teatral, escénica, una metafísica más ligada a la introspección, hoy subsumida en algunos otros movimientos más ligados a prácticas orientalistas, como algunas formas de yoga, por ejemplo, o tai chi, una vertiente pedagógica, que es la que más auge ha tenido, ligada sobre todo a la educación escolar, dentro del marco de la educación artística, o a la educación en gimnasios, centros de danza, etc. Cuando hablamos de psicomotricidad hay que pensar sobre todo en dos o tres formas de uso de la palabra. Uno de ellos es usar la palabra psicomotricidad o psicomotriz como capacidad neuropsicológica. Entonces decimos, este niño o niña tiene una alteración psicomotriz o la psicomotricidad de los niños. Se refieren sobre todo esta palabra a la capacidad que tienen los niños
para organizar sus actos motrices, la coordinación neuromuscular, visomotriz, dinámica general, fina, gruesa, bueno, hay muchas clasificaciones. O a la capacidad para organizarse, digamos, está vinculado con lo que más adelante vamos a ver con las funciones psicomotrices. Denotan que la motricidad y el psiquismo, el funcionamiento emocional y cognitivo están articulados. Otra forma de uso de la palabra psicomotricidad es para referirse a las prácticas profesionales de intervención, esto es, a la práctica de aquellos profesionales que intervienen a partir del juego y el movimiento, sea para reeducar o para favorecer el desarrollo de los niños con una forma de terapia o favorecer el cuidado de los niños y el posterior desarrollo con una forma de educación psicomotriz a través del cuerpo y el movimiento. Esta última es la que más ha permeado con la educación física, provocando por momentos algunas confusiones epistemológicas entre qué es una cosa y qué es la otra, y para ese lado va un poco este capítulo 2 del texto La enseñanza de la educación física que estamos leyendo y recorriendo. Ahí en el texto van a encontrar también más referencias sobre cómo fue que particularmente la sociedad francesa de psicomotricidad evolucionó desde un concepto ligado de usar el cuerpo y el movimiento como modo de reeducación de una patología a considerar el síntoma psicomotriz no tanto como una alteración, sino como un pedido de ayuda, y pensar que el síntoma psicomotriz encarnaba más bien un grito de parte del niño y la niña, eh, un grito que denotaba algún conflicto psicoemocional en la relación con los demás particularmente. Y cómo eso dio las bases para la construcción de una forma de intervención, digamos, dirigida a la escuela, que veremos qué diferencia tiene con la educación física y en qué medida arrastra algunos problemas epistemológicos en mi criterio. Como vemos en esta diapositiva, algunos de los rasgos centrales de la educación física en su orientación psicomotriz. Prevalecen en las interacciones, en las clases, eh, los deseos e intereses del niño, es decir, la clase se organiza a partir del interés del niño. Y los maestros y maestras en general seguían las evoluciones que los alumnos planteaban. Es decir, no intervenían modificando, digamos, la conducta del alumno, sino que más bien planteaban una clase de tipo, yo diría, exploratoria o un poco menos que exploratoria, porque ni siquiera los maestros lideraban la exploración a partir de las situaciones. En ese sentido, la clase de tipo psicomotriz no estaba orientada intencionalmente hacia aprendizajes culturalmente significativos, siendo que estos aprendizajes aparecen generalmente en el currículum. Entonces, el planteo hermenéutico subjetivista aparece como negando el currículum o, en todo caso, trabajando con un currículum organizado en base a estructuras funcionales, no a saberes. ¿Ven la diferencia? Estructuras funcionales, el esquema corporal, la organización espacio-temporal, la coordinación dinámica. Estos no son saberes culturales circulantes, son estructuras que los sujetos poseemos. Entonces la clase estaba, como en el modelo racionalista, orientada al desarrollo de estas estructuras. Pero ¿en qué se diferenciaba del modelo racionalista? En que el maestro no planteaba ni imponía una serie de tareas o actividades para cada estructura, sino que trataba de mantenerse en el marco de las evoluciones que los mismos alumnos desarrollaban. Por supuesto que esto le creaba problemas al modelo hermenéutico subjetivista, sobre todo
los ambientes típicos de la educación, de las escuelas. 20 alumnos para arriba, a veces 30, a veces 34, puesto que es muy difícil seguir las evoluciones ligadas a los intereses de los niños en un ambiente que tenga más de 8 o 10 niños. En ese sentido, el modelo hermenéutico, decimos 20 años más tarde, provocaba, notamos, cierto desanclaje cultural de los procesos de subjetivación del niño. Al no orientarse hacia aprendizajes culturalmente significativos, el niño y la niña corrían el riesgo de desanclarse. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, de no conocer los juegos motrices típicos de su cultura y de su época. En el currículum de la capital federal, por ejemplo, no tomar contacto nunca con los juegos de los pueblos originarios argentinos, porque era muy raro que los niños evolucionaran hacia cosas que no sabían. Las debería saber el maestro, por cierto. Todavía encontramos hoy maestros que no las saben, pero bueno, pero se reconoce como falta. Nota al pie. Eso plantea también una cuestión interesante acerca de la relación entre el saber del maestro y el saber del alumno. Esta orientación también planteaba un conflicto entre el desarrollo de los intereses personales del alumno y el desarrollo de los valores y actitudes mal o bien expresadas como socialmente necesarias. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando uno habla de los intereses del niño y la niña, en realidad los intereses del niño y la niña puede considerarse que de un modo general son los intereses de la clase social a las que el niño y la niña pertenecen. Es decir, diría Bourdieu, son parte de su hábitus, no son parte de la naturaleza del niño y la niña. En general también, en su intento de legitimación, el discurso psicomotriz exhibía un discurso potencialmente muy fuerte, pero traspuesto en general de la psicología genética, sobre todo piagetiana, y del psicoanálisis. Entonces, en los discursos legitimadores de origen psicomotriz era más frecuente encontrarse con Melanie Klein o Anna Freud que con Hebert, por decirlo de algún modo. A su izquierda tienen a André Lapierre, un protagonista central del movimiento de la psicomotricidad, no del modelo hermenéutico subjetivista, que más bien es un modelo de intervención en educación física, sino de la psicomotricidad como práctica profesional. Lapierre, que transitó las 3 etapas de la Sociedad Francesa de Psicomotricidad: la reeducación, la terapia y la impulsión de la inserción escolar de la psicomotricidad. A su derecha tienen un libro clásico de 2 psicomotricistas argentinas, Alicia Esparza y Amalia Petroli, excelentes profesionales y colegas de la educación que impulsaron la difusión y la corriente psicomotriz, particularmente en el jardín de infantes. En las relaciones entre educación física y expresión corporal podríamos denotar que en este movimiento hay una fuerte centración, como es de esperar, en las emociones corporizadas. Aprovechan y estimulan el tránsito que va desde la gestualidad espontánea en el niño y la niña al aprendizaje de la gestualidad estética, presente en la danza contemporánea, la danza moderna, la danza clásica, el mimo, el teatro.
Algunas prácticas del circo también están muy cerca de esta cuestión. De hecho, el campo de la expresión también permeó, sobre todo en la gimnasia rítmica femenina y en las gimnasias con soporte musical. Algunas de estas gimnasias con soporte musical podrían tildarse de gimnasias expresivas. En general, cuando se abren sobre todo a la manifestación emocional del sujeto actuante, cuando se centran más en la repetición de una rutina a partir de la música, podríamos hablar de gimnasias con soporte musical, pero no de gimnasias expresivas. También en el texto explicamos que la corriente expresiva dentro de la educación física y fuera de la educación física muestra también cierta reificación del cuerpo por fuera de las interacciones reales del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? De que se pone por arriba la importancia de la expresión emocional con independencia de las situaciones sociales reales en las que el sujeto vive. Recuerdo una vez una frase que le he leído a Bourdieu cuando comentaba que el auge de la expresión corporal en Francia en la década del 80 tenía que ver con la ilusión emancipadora de las clases medias francesas en una sociedad a la que percibían como cada vez más compulsiva. En todo caso, en la educación física que nosotros nos imaginamos y nos esforzamos en construir, entendemos que el movimiento expresivo debe estar integrado a la educación física por lo menos hasta los 8 o 9 años. Y que después de la pubertad, el movimiento expresivo, como lo señala nuestro aparato jurídico curricular, puede ser retomado por el campo de la educación artística a partir de la expresión corporal, las diversas formas de danza que describe el campo de la educación artística. Ahora, lo enseñe quien lo enseñe, no puede faltar en la formación del niño y la niña hasta tercero o cuarto grado un fuerte trabajo sobre el movimiento expresivo. Ahí mismo en el texto, la enseñanza de la educación física, ustedes pueden ver esa preocupación en el capítulo referido a las actividades de expresión corporal, juegos, danzas populares, juegos rítmicos y sobre cómo intervenir y con qué tipo de saberes hacer circular en ese momento. En la parte de abajo de la diapositiva que ilustramos, a la izquierda ven una figura coreográfica típica del campo de la expresión corporal, podría ser de la gimnasia expresiva. Ven también a la sabia y productiva colega Ana María Porstein, una de las impulsoras de las interacciones entre expresión corporal y educación física, y la portada de uno de sus libros. Había olvidado, la señora de la izquierda es la célebre argentina Patricia Stokoe, creadora y propulsora de la expresión corporal en la Argentina y en el mundo. Fundadora del Instituto de Formación del Profesorado de Expresión Corporal en la República Argentina. Y a la derecha lo tenemos nuevamente Alberto Dalio, también protagonista de esta dirección de la utilización del cuerpo y el movimiento en su carácter educativo y educable. Recordemos, un detalle no menor, Alberto Dalio, profesor hasta mediados de los 60, principios de los 70, en la Escuela de Danza del Teatro Colón de la materia de educación rítmica. A partir del tránsito por el modelo hermenéutico subjetivo y de las críticas que hemos estado ahí planteando,
Hoy en día está en pleno desarrollo y discusión un otro modelo de didáctico y de interacciones durante las intervenciones en educación física. Este modelo, dado en llamar sociocrítico, que como vimos hace 3 videos atrás, podría englobar por lo menos a 5 o 6 manifestaciones distintas, eh, básicamente parte de la idea de que la educación física es una práctica social ligada al campo de la pedagogía. Y que, en pocas palabras, definiéndola como una actividad humana, como una práctica social, la educación física es lo que los profesores de educación física hacen cotidianamente, transmitir un tipo de conocimiento. Ya veremos más adelante el sentido de la palabra transmitir y el sentido de la palabra conocimiento, su continuidad, discontinuidad con la palabra saberes, las relaciones con la palabra contenidos educativos, son todas interacciones muy útiles para reflexionar. También recomiendo que vean la relación entre la palabra transmisión y la palabra saberes personales. En ese sentido, la docencia sería la marca de identidad característica de la educación física. El profesor aparece como el mediador socio-instrumental de la apropiación de saberes. Pero hablando de la tarea de enseñar en un sentido amplio, todas las operaciones propias del trabajo docente, seleccionar los contenidos que voy a enseñar, organizarlos, resignificarlos, criticarlos, cuestionarlos, organizar un programa y una secuencia de enseñanza y finalmente evaluar. Tanto en el ámbito de la educación formal, si se me permite usar esa taxonomía un poco antigua, digamos, o en el ámbito no formal. Hoy día preferiría decir en el ámbito de instituciones didácticas o en el ámbito de instituciones débilmente didácticas. Transmitiendo, enseñando conocimientos declarativos, es decir, ligados a conceptos y pensamientos, conocimientos procedimentales, es decir, saber hacer, conocimientos emocionales ligados a valoraciones y conocimientos estratégicos o metaconocimientos o metarepresentaciones, la posibilidad de pensar cómo pienso, o pensar cómo aprendo, o pensar cómo soy para relacionarme con los demás, o pensar cómo siento. En ese sentido, el enfoque que hacemos del modelo sociocrítico, el enfoque didáctico, plantea que la didáctica de la educación física del niño está compuesta por interacciones inciertas que se construyen día a día en la relación con los alumnos, en el marco general del concepto de transposición que habíamos visto en Chevalier y Brousseau. La transposición es un fenómeno epistemológico, pero también es un fenómeno de interacciones humanas que no pueden predeterminarse. ¿Interacciones entre qué? Entre las estructuras subjetivas, particularmente las estructuras corporales motrices, y las estructuras objetivas, es decir, las prácticas motrices, circulantes en el campo cultural y social, generalmente expresadas en el currículum. ¿Cuáles son las estructuras corporales motrices a tener en cuenta? Básicamente las que se manifiestan en los 5 tipos de acciones motrices de los que los sujetos
somos capaces desde el punto de vista de nuestra intencionalidad operante, que es un concepto de Husserl, retomado por Merleau-Ponty. Las acciones motrices expresivas, lúdicas, aprehensivas, transitivas y deportivas. Una taxonomía que, como cualquier otra, puede dejar algún aspecto residual, algún tipo de acción con más dificultad de ubicarla en una u otro grupo, pero que en general permite a los científicos y a los pedagogos avanzar en la comprensión de una teoría curricular. Y que podrán leer en el capítulo 3 y 4, más adelante en el texto. Ahora bien, comprendiendo que esas acciones operan en el comportamiento humano gracias al ejercicio de dos funciones motrices o psicomotrices. La organización perceptiva, que nos permite justamente percibir nuestro propio cuerpo, la organización espacio-temporal, iba a decir percibir lo real, con una nota al pie. Bueno, lo real en el sentido de la medida en que es posible percibir lo real, ¿no? Ya sabemos que lo inconsciente, lo subconsciente y la conciencia eh, se articulan y que el peso del inconsciente, que es más bien fantasmagórico antes que real, determina en buena medida también la percepción de nuestro cuerpo, del espacio y del tiempo, la percepción real. Pero en ese sentido, las funciones motrices nos permiten, con sus componentes conscientes o inconscientes, nos permiten la percepción de nuestro propio cuerpo y de la actuación de nuestro cuerpo en el espacio-tiempo. Y el ajuste motor nos permite la adaptación al mundo a través de estructuras tales como la coordinación dinámica, la coordinación visomotriz, el equilibrio y la coordinación segmentaria. Podrán ver ahí en los capítulos 5, 6 y 7 a qué nos referimos por estructuras neuropsicológicas. No son estructuras anatómicas propiamente dichas. Sería una versión, tener una lectura atrasada del estado de la discusión en neuropsicología, situarse eh, en esta discusión si son estructuras anatómicas. No tiene mucho interés. Lo que tiene interés es visualizar que son estructuras que producen un tipo de comportamiento. Por ejemplo, la carrera y los saltos, ligadas a la coordinación dinámica, atrapar, lanzar, pegar parece ser un grupo distinto, la coordinación visomotriz, y así sucesivamente. Claro que nunca vemos a estas funciones, son idealizaciones teóricas en general, aunque hay algunos aparatos en neuropsicología capaz de seguir el impulso nervioso y las zonas que recorre en cada manifestación, pero no viene a nuestro interés esa cuestión. Lo que sí nos permiten comprender cómo es que las acciones motrices se producen en un encadenamiento que va desde el deseo de actuar a la concreción sensorio-motriz, pasando por la organización cognitiva. Y por otro lado, las prácticas sociales objetivadas en el currículum, es decir, las prácticas motrices, la cultura corporal y motriz. En nuestro caso, una taxonomía que siempre defendemos y nos permite avanzar por lo consistente, muy aceptada en todo el mundo, los juegos motores, los deportes, la gimnasia, las actividades en el medio natural y diría las prácticas acuáticas, para no confundirnos con la natación como deporte. A partir de esta imagen de la didáctica especial como un espacio de incertidumbre y de interacción entre dos totalidades, la de los sujetos y la de la cultura, la didáctica especial, en nuestro caso, se propone unas tareas. Identificar un lenguaje didáctico,
aprenderlo, definirlo y usarlo, y ver qué objetos nos permiten observar ese lenguaje. Clasificar la información acumulada sobre la enseñanza y el aprendizaje en una serie de acontecimientos organizados. Acontecimientos que formen parte de un campo preferentemente consistente y completo. Y luego describir las situaciones, contextos y circunstancias en las que estas series tienen lugar, es decir, ver con qué criterio podemos organizar un programa de intervención. Algunas características centrales de nuestro enfoque, que más adelante en otros videos vamos a prolongar, porque de eso se trata toda la cursada. La primera cuestión es el papel asignado a los contenidos y a los saberes, en el enfoque didáctico y en sociocrítico y en los modelos acríticos. Aquí afirmamos como axioma que un contenido es plenamente educativo cuando el alumno y la alumna participan de su reconstrucción. En los modelos acríticos opera más bien una tendencia a transmitir verticalmente los saberes desde el currículum hacia los alumnos. En cambio, en los modelos sociocríticos, particularmente en nuestro enfoque ligado al constructivismo social, los saberes más bien aparecen en la clase como propiedades horizontalizadas. Los maestros tienden a que los alumnos produzcan más que reproduzcan. Es decir, tanto el docente como los alumnos resignifican y reinterpretan el currículum. En ese sentido, el enfoque didáctico se plantea como objetivos generales de una educación física renovada, que los alumnos aprendan a hacer, a pensar, a aprender, a querer, en síntesis que aprendan a ser humanos. Y ser humanos hoy más que nunca, ya lo era antes de la pandemia, implica concebir a una nueva educación física que supere las enormes debilidades de nuestros sistemas educativos, que contribuya a superarlas. Promotores de, digamos, sistemas educativos que permitieron el individualismo, el neoliberalismo, la explotación del hombre por el hombre, el desastre ecológico, la inequidad, los cuerpos estereotipados. En contra de eso, una educación física ligada a la solidaridad, la justicia social, la diversidad, la inclusión, la sostenibilidad de la vida y el planeta. Y la apropiación de la disponibilidad corporal, que enseguida aclararemos un poco más qué es. En ese sentido, mientras los modelos acríticos plantean relaciones lineales entre los sujetos y los saberes, los modelos sociocríticos, particularmente en nuestro caso con el enfoque didáctico, plantean relaciones dialécticas entre el sujeto y otros sujetos, mediada por los contenidos de la cultura. Esperamos que justamente esa forma de actuar en la enseñanza favorezca los procesos de reproducción, producción y transformación social entre los sujetos, promoviendo en ellos dos tipos de disposiciones. Por un lado, favoreciendo el desarrollo de sus disposiciones psicomotrices, la imagen del cuerpo, la organización espacio-temporal, las habilidades motoras, y por otro lado, sus disposiciones sociomotrices, las habilidades de comunicación motriz. Esos dos tipos de disposiciones del sujeto pueden favorecer el surgimiento y la apropiación de lo que denominamos en nuestro esquema teórico la competencia corporal.
En ese sentido es que planteábamos inicialmente que la educación física consiste epistemológicamente de la práctica de actividades corporales motrices acompañadas de la reflexión crítica, entre comillas, sobre esa práctica, y que esa práctica reflexiva es la promotora de la llamada experiencia corporal, una forma de saber práctico sobre sí mismo y sobre el mundo. En ese sentido, la interacción entre docentes, alumnos y saberes promueve la apropiación de competencias de actuación. Estas competencias implican la articulación entre algunas capacidades prácticas ligadas al saber hacer, capacidades intelectuales ligadas al pensamiento y a las operaciones mentales, y capacidades sociales, esto es, capacidades de comunicarse con otros y de ponerse en el lugar de los otros y de vivir socialmente. En nuestro caso, a partir del carácter educativo y del carácter educable que tienen el cuerpo y el movimiento. A través del carácter educativo puedo pretender modificar y evolucionar a la persona entera a partir de prácticas motrices. En cuanto al carácter educable, la propia práctica de prácticas motrices mejora en forma sustantiva la relación del sujeto con su cuerpo, con su movimiento, y a sus propias producciones motrices en sí mismas. Y en ese sentido se puede entender a la competencia corporal como la disponibilidad corporal operante en la actuación de la niña y el niño en situaciones sociales reales. Estamos lejos aquí de definir la competencia corporal simplemente como la eficacia motriz. La competencia corporal no surge de la comparación con un estándar, sino que surge de la articulación entre la competencia motriz efectiva y real que el niño tiene, la percepción que el niño tiene de esa propia competencia, las demandas que el medio le impone al niño y las formas que va encontrando el niño y la niña de articular en forma óptima con el medio que lo rodea. Se parece a la competencia comunicativa en Habermas, que él distingue de la competencia lingüística. Nuevamente, en el enfoque didáctico visualizamos que las 4 capacidades de actuación, las 4 competencias que la educación física promueve específicamente, tienen que ver con estas líneas de acción. Cuerpo disponible para el disfrute lúdico, todo lo que hay que aprender para promover eso. Cuerpo disponible como vehículo de expresión y comunicación. Cuerpo disponible para cuidar del cuerpo propio, de los otros y del ambiente. Y cuerpo disponible para el autocuidado y para la preocupación por el desarrollo de las propias habilidades motoras. Se espera que estas competencias actuacionales estén articuladas dialécticamente en el comportamiento, aunque se las pueda separar didácticamente para enfatizar una secuencia didáctica en una dirección o en otra. En esta última transparencia me ha interesado relacionar los modelos didácticos y las corrientes en la educación física que hemos repasado
con los tres tipos de estructuras de las prácticas científicas que plantea Jürgen Habermas, a quien hemos citado varias veces en esta charla. Habermas plantea que hay distintos tipos de prácticas científicas, distintos tipos de ciencias, en el texto Conocimiento e Interés. Ciencias en las que prevalece en sus practicantes un interés de tipo técnico. Por ejemplo, la agronomía, la botánica, la química, podría animarme a decir, aunque lo diría con cierta prudencia. Aquí el investigador quiere sobre todo describir los objetos reales. Hay prácticas científicas cuya estructura es de tipo hermenéutica interpretativa. El investigador ahí está interesado en comprender cómo es que un proceso ha llegado a ser o cómo es que un objeto real es posible. No tanto en describir, sino más bien en comprender. Dice Habermas que la historia, el derecho, la psicología, por ejemplo, son casos de una práctica que tiene una estructura hermenéutica e interpretativa. La sociología también, por cierto. Y hay prácticas científicas cuyo interés tiene un componente de interés técnico descriptivo, un componente de interés práctico comprensivo, pero están animadas por un interés emancipatorio, es decir, procuran deconstruir los procesos y los objetos, comprender cuál es su proceso de construcción para promover la emancipación de los sujetos que están involucrados en esos procesos. Entonces, por ejemplo, el modelo historicista en la comprensión de la historia estaría más cerca de una estructura crítica que de una estructura hermenéutica. La sociología crítica, la teoría económica marxista, el psicoanálisis, estarían más cerca de una estructura crítica que de una estructura hermenéutica interpretativa. Como verán ustedes, he propuesto a la derecha las orientaciones de la teoría curricular y los modelos, de modo tal que ustedes reflexionen si cada uno de estos modelos está bien ubicado allí donde está o si eso les ofrece alguna diferencia, alguna otra reflexión, o si ustedes podrían, ustedes lectores, ¿no?, y escuchantes, podrían pensar en cuáles son los rasgos de cada uno de estos modelos que permitirían situarlos o no dentro de estas estructuras. Bueno, los esperamos en la próxima presentación, si es que esta tiene algunas cosas que le generen dudas o otros intereses, pueden comunicarse conmigo a través de los mecanismos habituales y en el caso de los alumnos de didáctica especial, con la totalidad de los profesores del equipo. Hasta la próxima.